Es maravilloso la experiencia que he tenido a través de estas misiones que he acompañado a Vida Humana Internacional desde 1990. He estado en diferentes lugares, diferentes situaciones, y a veces es como llegamos, los conferencistas nos hemos conocido en el Congreso, y es como que si hubiésemos trabajado todos juntos toda la temática, y es una coordinación y es una continuidad extraordinaria. Entonces, estos congresos no son nuestros, son inspiración del Espíritu Santo, porque no es posible que personas que vivimos en diferentes países, que ni nos conocemos, nos asignan temas y de repente es como que si nos hubiéramos reunido un mes antes para preparar un retiro en que todo el mundo ya sabe lo que tiene que decir. Adolfo ya me quitó toda la parte pues, que iba a tocar desde el punto de vista teológico o religioso o moral. Voy a tocar un poquito nada más, pero es una continuación en la cual absolutamente, totalmente de acuerdo todo lo que dijo Adolfo, y quiero nada más enfatizar que el reconocimiento de la fertilidad no es método anticonceptivo a como se está pretendiendo hacer en muchos de nuestros países, incluso mismo aquí en Estados Unidos, como otro método más de planificación familiar. Y por eso, en Nicaragua comenzamos el primer Congreso Internacional de Reconocimiento de la Fertilidad. ¿Por qué? Porque veíamos que las agencias de la IPPF, la ID, los controlistas de población ponen su menú de métodos anticonceptivos. Métodos hormonales, métodos mecánicos, y ponen métodos naturales. Entonces, la persona que ve, bueno, cree que todos están en la misma categoría y que si no le sirve uno, puede ir al otro. Métodos de planificación familiar natural. Pero realmente nuestras encíclicas y todo nunca han hablado de planificación familiar. Sin embargo, se tomó como el método de la iglesia. Entonces yo le digo, no, la iglesia no tiene método. La iglesia en ningún lugar habla de métodos de planificación familiar. Los enemigos les decían, ustedes predican la ruleta rusa del Vaticano, porque falla. No, si es que la iglesia no tiene método. Entonces analizamos un grupo con gente que trabaja en España y dijimos, no, hay que hacer un congreso para tratar de impulsar, quitando la palabra planificación y quitando la palabra método, reconocimiento de la fertilidad, que no es más que el que describió el doctor Billing, y que muchos agarran y le ponen algunos alimentos, pero simplemente es la descripción del doctor Billing, pero que queremos hablar de reconocimiento para no hablar ni de método ni de planificación, para que no se tome como otro método anticonceptivo, como bien lo dijo Adolfo, porque Humanae Vitae 14 dice claramente, cuando por razones graves los esposos necesitan espaciar o lograr los nacimientos, pues, también y en eso se funda la naprotecnología desarrollada por el doctor Billing de Hilliers en Omaha. Quiero hacer esa aclaración, que es continuidad de todo lo que dijo Adolfo, y porque pues nosotros estamos en todas partes hablando, que hablemos de reconocimiento de la fertilidad y que
nos vayamos olvidando de planificación o de método, porque si no caemos en la guerra lingüística de la ideología de género que está queriendo transformar nuestro idioma, acuñando palabras y acuñando términos, deformando la realidad. Es como tomarme estos minutos. Y entonces, reconocimiento natural de la fertilidad y la naprotecnología, que es algo que el método es técnicas naturales de procreación. Aquí voy a tocar un poquito para reflexionar, que ya lo toqué. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de ese árbol, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y el mal. Pecado original, yo digo, la soberbia causante del pecado original se convierte en la fuente de todos los males que acechan a la humanidad. Querer ser como Dios. Y de eso lo hemos vivido en todos los ámbitos en que nos estamos desarrollando. Vemos el ser humano queriendo ser el dueño de la naturaleza, transformar la naturaleza, cambiar las leyes naturales, ser egocéntrico, dueño de la vida y de la muerte, por la cual en el campo que nos ocupa ha creado la ideología de género, ha promovido la anticoncepción, el aborto, ha promovido la fecundación en el vidrio, el comercio e investigación de embriones, en fin, todo lo que lleva a destruir lo más preciado de la creación, la mujer y con ello la familia. La familia que nos hace invocar el mensaje que nos dejó Santa Teresa de Calcuta. Dios ha enviado a la familia para que sea su amor. Quiere destruir la obra de Dios porque yo quiero ser como Dios. Y yo voy a decir quién nace, quién muere y a qué hora muere. No a tener en la vida que se inicie en el vidrio, congelarla, volverla a descongelar, controlar, dominar, decir, no, yo ahora soy mujer, yo ahora soy gato. Lo que se está viendo, que el hombre querer transformar la naturaleza para negar que fuimos creados por Dios. Y en Génesis 3:15 que se nos dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su linaje y su linaje. Entonces vemos que todo este que estamos viviendo, el reino de la mentira, que quién es el padre de la mentira y asesino por siempre, y quién es la víctima, la mujer. ¿Y quién es la mujer? La última etapa de la creación, el último paso, porque primero Dios creó al varón, después no es bueno que el varón esté solo, la soledad de Adán, como dice en la teología del cuerpo, la desnudez de Adán, pero después vino la mujer. Y la Biblia nos dice en el Génesis que cada paso que Dios fue dando decía, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y cuando creó al ser humano, y vio Dios que era muy bueno. Y después, ahí en esa etapa, ¿quién es la mujer? La firma del artista sobre un cuadro. Cuando lo termina y ve la belleza, lo firma, la mujer. Y después, ¿qué pasó? Su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. ¿A quién nos está prefigurando ahí?
al ser humano, tan humano como nosotros, cuero, carne, piel, órganos, alma, pero el más perfecto de todos los seres humanos, concebida sin pecado original, nuestra Santísima Madre María, la humana más perfecta, una mujer. Porque Dios, Jesús, es totalmente Dios y totalmente hombre. Las dos naturalezas en Jesús. Pero María, naturaleza humana, pero libre, absolutamente pura, libre de todo pecado original. Libre, purísima, como le decimos en Nicaragua, la cual es el modelo de humanidad, madre, mujer. ¿Y a quién quieren destruir? A la mujer, a la madre, al hijo, a la familia. Entonces es el odio encarnizado y por eso la mujer tiene que sufrir todo. Degradar la profecía de Pablo VI que acaba de poner a Adolfo, que no vamos a repetir. Resultado de esto, sexo sin hijos, hijos sin sexo. ¿Por qué? Porque yo soy como Dios. Tengan sexo, no tengan hijos sin tener sexo. Y voy a tomar un poquito de enseñanza de nuestra Madre Iglesia. Gaudien Spes, que define el aborto como crimen nefando, y con la fertilización en el vidrio in vitro para que se vea más bonito. Se da una abominación nefasta, puesto que se marcan estos elementos. Se pretende hacer creer que el hijo es un derecho. Todos sabemos que este derecho no existe porque el hijo es un don, es un regalo. Se convierte este don, que es un regalo de Dios, gratuito, en un producto y como tal, susceptible de comercialización. Se compra, se vende, se alquila vientre, se compran óvulos, se compra esperma, se compran niños de medicamentos. Y toco el tema porque oí hablar que esta idea de la fertilización in vitro está calando mucho y que incluso hay muchos sacerdotes que aconsejan a mujeres estériles el recurso del in vitro, porque al fin y al cabo viene un hijo y todos somos hijos de Dios. Pero veamos qué es esto. Se pone en riesgo la salud de la mujer, vamos siempre, al ser sometida a tratamientos de hiperestimulación ovárica y procedimientos quirúrgicos. La laparoscopía es un procedimiento quirúrgico para lograr un mayor número de ovocitos. ¿Y cómo se coge la muestra masculina? Se toma como se le toma a los animales, metiéndoles un chuzo eléctrico por el recto para dejarle una descarga y saca el espermatozoide. ¿Qué hombre se deja hacer eso? O metiendo el dedo en el ano y haciendo un masaje prostático. No, masturbación. Entonces aquí ya vemos que va contra todo el principio de dignidad de ese hombre, aunque sea el esposo, y peor si es un donante. Veámoslo desde su punto de vista humano, ético, moral, biológico. Después, en esa mujer se obtienen de 10 a 12 ovocitos para fecundarlos. Después se desarrollan, después en un microscopio, yo, queriendo ser como yo, escojo cuál de esos es el mejor. Por lo que yo veo, discrimino. Ahí hay discriminación, ahora que tanto se habla de eso. Y escojo 2 o 4 para que pegue uno, si acaso pega. Hice un implante en el útero de la madre. ¿Y qué pasó con el resto? Al freezer, a congelarse.
¿Y qué son esos bebitos? Seres humanos, como dijimos ayer, son seres humanos de 46 cromosomas, varón o mujer, con todas las características genéticas y genómicas de nuestros primeros padres, desde que fue creado el primer hombre, según la Biblia, desde Adán. ¿Qué pasa luego? Le ponen los 2, 3, 4 a la mujer y se desarrollan 3 o los 4, simplemente proceden a hacer una reducción selectiva, o sea, bajo control ultrasonido, pinchan a esos bebitos y les inyectan cloruro de potasio para matarlos en el vientre de la madre, para que quede 1 o 2. Porque le dicen, un embarazo triple es de alto riesgo, cuadros. Hay algunas mujeres que han aceptado y han tenido sus 3 hijos, algunas con 2, pero hay muerte ya de los que desarrollaron dentro del vientre, más los que están congelados, más los que desechan, porque no los ven que sean o tengan fortaleza. Entonces estamos matando bebés con estos procedimientos. Por favor, se pegó el control. No avanza. Bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los resultados de las estadísticas de los mejores centros del mundo? Se da la posibilidad que solamente nazca 1/3 de las mujeres que se sometieron a ese proceso. O sea, 3 de cada 10 logran tener un bebé. 7 quedan deprimidas, angustiadas, tristes, con el bolsillo lánguido porque cuesta dinero y hacen hasta 3 o 4 intentos en cada una. Cada mujer, por lo menos, ha perdido a 2 docenas de hijos en los periodos en que se les da la superestimulación ovárica y sienten ese dolor, sienten esa frustración. Y los bebés que van a nacer no son absolutamente eugenésicos. ¿Por qué razón? Porque no se cumple el proceso natural de ese apego, de ese intercambio que hay en el tránsito, en la trompa, en el espermatozoide que penetra y pierde la cola, porque a veces los inyectan directamente en el óvulo con todo y cola. Y se están viendo ahora, lógicamente, los resultados de que hay niños que están desarrollando algunas patologías neurológicas y otro tipo de patologías. Entonces, ¿podemos aceptar esto como un avance de la naturaleza? Entonces, la fertilización en el vidrio convierte un acto íntimo, sagrado, de donación mutua, como lo dice Humane Vitae, entre un hombre y una mujer que buscan cumplir con su misión co-creadora de generar una nueva vida en un acto que es multitudinario, tumultuoso, donde participa un grupo de trabajadores de la salud que manipulan al hombre y a la mujer. Van a lo más íntimo del cuerpo de la mujer y de su mente, su intelecto, convirtiendo un acto de amor en un acto de comercio, de compraventa. ¿Y de quién? De una nueva criatura. Yo como ginecólogo, imagínense, si hiciera esa práctica, ¿quién está entre las piernas de esa mujer? Yo, no es el marido. ¿Quién le pone el espermatozoide o el óvulo? Yo, no el marido.
A ver, ¿cómo se califica? Y el que dio el semen, ¿cómo los dio? Por masturbación. ¿Qué ética, qué moral, qué principio, qué dignidad humana? Porque esos embrioncitos congelados son personas que tienen dignidad. Y eso es lo que el mundo, la mentira, el querer ser como Dios, quiere negar. Se compra, se vende la posibilidad de vida en un escaparate de diversas técnicas y conceptos. Los vientres de alquiler, los niños medicamentos, la selección para que este niño no nazca enfermo, el egoísmo de padres que tienen en sus genes la posibilidad de una malformación, entonces hacen el proceso para que escojan a los niños que puedan nacer con la deformidad y que solo le implanten los sanos. Y esos otros, ¿acaso no son hijos de ellos? ¿Acaso no son seres humanos? Se desarrollan procesos indignantes de discriminación. Yo los quiero rubios, yo los quiero azules, como el artista que ven en la foto. Se manipulan embriones para obtener niños medicamentos y quedan embriones excedentes, los cuales sufren procesos de selección, de crioconservación, se almacenan como objetos, se usan como embriones excedentes para experimentación, ya lo dijo Adolfo, en las profecías de la Humane Vitae, violando los acuerdos de Helsinki que prohíben la experimentación en humanos. Aquí yo estoy hablando ya la parte científica real, estadística, verdadera, legal de lo que la profecía de la Humane Vitae. Ahora la solicitud de estos procedimientos ya no es de esposos, sino de homosexuales y lesbianas con donantes ajenos. Los solicitantes, cuando son esposos, no son adecuadamente estudiados médicamente para diagnosticar y tratar padecimientos que pueden ser la causa de su esterilidad o infertilidad, simplemente in vitro, saber por qué está fallando la fertilidad. En el afán del comercio establecido, los profesionales de la salud no estudian a las personas, no descubren sus enfermedades, no actúan con su psicología, desconocen la espiritualidad del ser humano y al fracasar el método dejan una estela de desilusión y los procesos que impedían el embarazo siguen existiendo. Que no hay riesgos, sí los hay. Los riesgos maternos por el síndrome de hiperestimulación ovárica son ascitis, hipovolemia, oliguria, tromboembolias y fallas renales. Embarazos múltiples, como les decía al inicio, enfermedad hipertensiva, diabetes, hemorragias por parto, mayor índice de cesáreas. Sufre la mujer que corre esos tremendos riesgos. Y los riesgos del bebé, prematuridad, 3 al 40% de estas gestaciones son únicas nada más, y las demás son múltiples. Representan el globo mayor, el 90% de esos niños de la patología neonatal. Y la mortalidad de esos niños es del 20 al 30%. Y eso no lo dicen. Y la morbilidad, hay defectos del tracto gastrointestinal, defectos del tubo neural y hay más casos de parálisis cerebral en esos niños. Pero solo dicen, ya nació un niño. ¿Cuántos embriones se han perdido en un estudio estos de hace 4 años? 4.300.000 niños nacidos por Federación In Vitro desde 1978. Por cada recién nacido se pierden 7 embriones. El total de embriones perdidos desde el inicio de la técnica pasa de ser de 30 millones. No consideramos lo que se pierden en las mujeres que no quedan nunca gestantes tras la técnica. Estos son del grupo del 30%.
Hay más muertes que por SIDA. Se calculan 25 millones de muertes hace 3 años. O sea, ¿es de vida o es de muerte? La famosa fertilización en el vidrio. ¿Por qué? Los riesgos fetales, ahí están las referencias bibliográficas de la American Journal of Obstetrics and Gynecology. Los niños procedentes de la fertilización en el vidrio, cuando se comparan con los concebidos naturalmente, presentan un aumento bajo de malformaciones congénitas, secuelas neurológicas, retraso mental, afectos de la visión y partos pretérminos con las alteraciones que les caracterizan. Porque no se da el vínculo de apego del que hablamos ayer, ese intercambio molecular que va en las trompas. ¿Y por qué nos quejamos ahora? ¿Por qué no se ha descubierto la cura del cáncer? ¿Por qué no se ha descubierto la cura del Parkinson? Bueno, Dios nos lo mandó, pero yo era el niño que iba a hacer eso, como le dice aquí en la caricatura. Ante todos estos horrores y errores, ante toda esta soberbia, la idea de ser como Dios, el dueño de la vida y de la muerte, surge el estudio del conocimiento médico-científico de la naturaleza humana en su fase de biología de la reproducción, en la cual ha habido enormes avances. El estudio del genoma humano. Hombre y mujer fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos dotados de órganos y sistemas que nos permiten sobrevivir con mecanismos de alerta, defensa, preservación, conservación, crecimiento y desarrollo, y por consiguiente reproducción. Somos obra perfecta de Dios, que tenemos todos esos en nuestra naturaleza. Poseemos nuestros órganos de la reproducción diferentes, pero complementarios en el varón y en la mujer. Estos órganos están dentro de nuestro sistema en armonía y equilibrio, interactuando y formando parte de todo nuestro ser. Somos un sistema con una ecología propia. Nuestros órganos reproductivos tienen un crecimiento y desarrollo equilibrado con todas las funciones de nuestro cuerpo. Su fase reproductiva se inicia en la pubertad y adolescencia, bajo la influencia de la corteza cerebral, hipotálamo, hipófisis, que gobiernan el sistema endocrino. Se inicia el desarrollo y se completa el crecimiento de los órganos sexuales externos e internos. Nosotros nacemos y seguimos desarrollándonos. Nuestro sistema nervioso central se integra hasta los 17 años y terminamos de crecer a los 21, 22 años. De manera que es un proceso que se inició con la fecundación. Entonces necesitamos saber cómo reconocer nuestra fertilidad. En este esquema vemos cómo el lado izquierdo de la pantalla está el útero, las trompas y los ovarios, al lado derecho el pene, los testículos, los conductos seminales, la próstata. Como se ven, ¿es o no complementario? Absolutamente. Y para que se produzca un niño se necesita que todo el sistema endocrino de la mujer funcione, que suelte un óvulo, que el hombre deposite el espermatozoide en el fondo de la vagina, que ese espermatozoide suba, que se encuentre con el ovocito en la trompa, después durante 7 días descienda a la capa interna del útero, 7 días más se implanta y es vida humana, es persona humana desde el momento de la concepción y somos absolutamente complementarios. La capa interna del útero, el ovario, los ovocitos, y que para que ocurra un embarazo tiene que haber sanidad en la vagina, en el cuello, en el endometrio, en las trompas, en los ovarios. Se necesita que haya moco en el cuello del útero que se produce para la influencia de las hormonas, que el revestimiento interno del útero esté sano. Y eso es hacer un estudio médico y con los elementos
que tenemos de laboratorio para saber que todo eso está funcionando en la mujer. Y lo que no está funcionando, tenemos en la medicina actual las armas para combatir infecciones, para combatir alteraciones endocrinológicas, para permeabilizar por microcirugía una trompa que está tapada o una trompa que está obstruida por adherencias y un endometrio que esté enfermo, con medicamentos y con tratamientos, y dejar a la mujer en condiciones óptimas para que pueda salir embarazada y se cumpla la ovulación, la fecundación, la implantación y el desarrollo del bebé. Entonces, se necesita que todo este proceso esté armónico y que a nivel de la corteza cerebral se den señales al hipotálamo, a la hipófisis, de la hipófisis el origen tiroideo, suprarrenal, ovario, para que se produzca la ovulación y el signo del desarrollo de un embarazo. Este es el mismo video que pasamos ayer, pero que bueno, no vamos a... Este es el momento en que a la fecundación se ilumina el ovocito al entrar el espermatozoide y se da esa explosión de vida real, fotografiada, natural, donde se juntan los cromosomas paternos y los cromosomas maternos para dar origen a una nueva vida, a un nuevo ser, a un nuevo que en ese momento es único, irrepetible. Imagínense qué cosa más maravillosa. Es como para que el cerebro explote. Mi papá depositó en la vagina de mi mamá, el día que fui concebido yo, pongámosle 3 cc de semen y cada cc tiene 100 millones de espermatozoides. Entonces, 300 millones de espermatozoides llegaron y de eso solo uno, el que me engendró a mí, pero ninguno de esos 300 millones eran iguales, porque si todos fueran iguales, todos mis hermanos fueran iguales. Si fueran unos más altos, más delgados, o sea, diferentes estaturas, diferentes todo. Y nuestra mamá, de 450.000 óvulos, soltó uno. Y el que se soltó el siguiente mes era diferente y el otro diferente. Entonces la individualidad de nosotros es como las estrellas. Es como las estrellas, para que salgamos cada uno como somos. Porque cada espermatozoide es diferente al resto y cada óvulo es diferente al resto. Y se juntaron y aquí estamos. De manera que esta es una valoración artística de cómo empieza la fecundación y que sabemos que todo el sistema tiene que estar funcionando en armonía para que se produzca un bebé. Y el reconocimiento de la fertilidad es una fertilidad consciente que implica el conocimiento y la capacidad del hombre de saber que es fértil siempre. Pablo Casal tuvo su hijo creo que a los 92 años y era de él. Y en cambio la mujer solo puede ser fecunda durante un periodo aproximado de 5 a 6 días cada mes. Es el ciclo natural de la fertilidad, en el cual existe un crecimiento. En la capa de abajo es el endometrio, que crece bajo la influencia de los estrógenos, porque los estrógenos los producen las bolitas azules de arriba, que son los folículos, que producen estrógenos, y en cuanto más grande es el folículo, más grande es la cantidad de estrógeno, más crece el endometrio. El día que sale el óvulo, entonces ya no se produce más estrógeno, sino que esa bolita azul se convierte en amarillo y le llamamos cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, que empieza a producir la segunda hormona femenina que se llama progesterona, o sea, a favor del embarazo, a favor de la gestación. Y aparece la segunda hormona femenina, progesterona, que hace que esa capita roja se haga jugosa, que se haga nutritiva
para cuando caiga el cigoto, el ovocito fertilizado, se haga su nido, se implante y se nutra. Si no hay embarazo, esa bolita amarilla se va haciendo chiquita y va produciendo menos estrógeno, menos progesterona. Cuando ya no hay tanto estrógeno ni progesterona, la capa se cae y se llama regla. Si hay embarazo, bajo esos factores de intercambio molecular, entonces el bebé le va diciendo a la mamá: no me rechaces porque soy un cuerpo extraño, soy una proteína extraña, y para la regla, que esa bolita amarilla siga creciendo y que produzca más progesterona para que me mantenga en esa capa roja, bien cuidado, bien alimentado por las primeras 10 semanas de embarazo, porque después de 10 semanas yo doy mi gonadotropina coriónica y yo mismo me sostengo. Ese es el ciclo natural que debemos conocer. Y esos estrógenos producen en la mujer un moco. En lo rojo está la regla. Después que pasa la regla, hay días que no hay moco porque no hay estrógenos suficientes. Cuando empiezan a aparecer los estrógenos, quiere decir que se acerca la ovulación y aparece un moco que parece al principio un grumo coloide, después aparece como una flema, después es elástico, se estira y al cuarto o quinto día aparece clara de huevo que se estira y hace una maquita y después se seca bruscamente. Entonces, mientras haya moco, haya humedad, hay fertilidad. Y mientras haya fertilidad, entonces hay embarazo. Y después que se vuelve a secar, todavía hay 3 días más de fertilidad. Y entonces viene la segunda fase del ciclo, que está en verde, que es infértil. Entonces la mujer tiene una regla roja, un periodo seco, igual que en la tierra seca, cuando no llueve, uno siembra y no nace la planta. Un periodo húmedo, que es cuando está cerca la ovulación, y como el espermatozoide puede permanecer vivo de 3 a 5 días dentro del cuerpo de la madre, entonces de 3 días antes de la ovulación, el espermatozoide espera, ovula y se embaraza. Por eso la abstinencia sexual en esos días de moco húmedo, fértil, hasta 3 días después que seca y termina el periodo fértil y luego empieza el periodo infértil, que es el que está en verde y que es el periodo natural, los ciclos naturales de que nos habla en la encíclica Humanae Vitae. Pero cuando por razones serias, no como método anticonceptivo. Este es el concepto del doctor Billing y que nosotros pues hemos puesto en llamar el reconocimiento de la fertilidad, que se puede acompañar también con un registro de la temperatura basal, en los cuales se ve que en la primera etapa del ciclo la temperatura está abajo de 36,5 y el día de la ovulación sube un poco abajo de 37 y permanece alta por la presencia de la progesterona. Entonces una mujer combinando el reconocimiento del moco más la temperatura, que es llamado método sintotérmico, puede determinar sus días fértiles y sus días infértiles sin alterar su ecología y únicamente espaciar los embarazos cuando es por motivos serios. Entonces el ciclo de la fertilidad empieza con la regla, después sigue un periodo seco, un periodo húmedo, un periodo transicional de 3 días y después un periodo infértil y vuelve a bajar la regla porque el moco aparece y solamente se presenta en los días fértiles, vuelve a descender y se respetan 3 días después que volvió a desaparecer. Y entonces hablamos de que el día cúspide es el día que hay más moco, que parece más clara de huevo. Y entonces la mujer dice, ayer fue mi día cúspide, hoy es mi primer día amarillo, que todavía soy fértil, 1, 2, 3, y entonces está la situación de que tenemos en verde el seco, que es infértil,
el húmedo más 3 días, que es el fértil, luego el seco, que es infértil, y que entonces para espaciar los nacimientos pueden tener relaciones sexuales día de por medio y solo por la noche en los primeros días secos después de la regla. Luego siguen los días fértiles en que las relaciones sexuales van a producir la fecundación, y luego siguen los días infértiles posteriores en los cuales las relaciones pueden obtenerse de día, de noche y todos los días. De día, de noche y todos los días. Entonces, en Managua, el 22 al 25 de octubre, hicimos el primer Congreso Internacional de Reconocimiento de la Fertilidad para tratar de enfrentar con el poder de la ciencia y la tecnología la anticoncepción moderna que produce muerte, daños físicos, psíquicos y sociales a la mujer y contribuye a la destrucción de la familia. Entonces, el doctor Hilgers en Creighton, Omaha, desarrolló las técnicas naturales para la procreación y le puso nombre de naprotecnología. ¿Por qué? Porque entonces hay formas para buscar que una mujer se embarace sin necesidad de recurrir a la fecundación in vitro. De conocimiento de los cambios que se presentan durante el ciclo menstrual de la mujer y el reconocimiento de su fertilidad, nace la naprotecnología. Codifica el ciclo del moco cervical, según las características del moco, el registro de la temperatura basal, y una vez validado científicamente, porque el doctor Hilgers lo validó científicamente, se le llamó método Creighton y se comenzaron a valorar, llevando a su aplicación incluso a diagnósticos clínicos y tratamientos de problemas ginecológicos y hormonales. No necesito yo pedirle a la mujer una serie de hormonas día por medio, ni ultrasonido día de por medio, con solo la valoración de esos ciclos que se representan. Esto puede ser normal en una mujer. A veces después de la regla sigue el moco, y después del moco los días infértiles. Después de la regla pueden haber 3 días secos, días fértiles y días infértiles. Después de la regla, hasta 5 días infértiles, la fertilidad y luego la infertilidad, incluso puede llegar a ser hasta de 35 días y es normal. Dice, yo soy irregular, no puedo llevarlo. Sí lo puede llevar, porque si se fijan, prácticamente los días fértiles son constantes y la duración del ciclo depende de los días secos que siguen después de la regla, que pueden no existir. Promedio son de 3 a 6 días y puede ser hasta de más días. Pero si la mujer aprende a reconocer su fertilidad, precisamente puede en esto buscar su embarazo tendiendo las relaciones en los días fértiles. Y en las gráficas, entonces uno estudia cuáles son los días fértiles, qué remedios dar, si hormonales o de otro tipo, para que tengan sus relaciones en los días fértiles y logre salir embarazada. Entonces partimos que quien aprende a reconocer su fertilidad, que consideramos un derecho de todos los seres humanos, puede utilizar sus conocimientos con inteligencia. Aquí estoy repitiendo lo que dijo Adolfo. Voluntad y libertad para decidir cuándo gozar de la maravilla de la procreación, siempre con la mente abierta a la posibilidad de la vida. Es una nueva manera de vivir el amor y la sexualidad humana. Partimos que quien aprende a reconocer su fertilidad, que consideramos un derecho de todos los seres humanos, puede utilizar sus conocimientos con inteligencia y voluntad. Ya me salió la misma. Entonces nos encontramos con casos de esterilidad primaria y esterilidad secundaria. Entonces la clasificamos médicamente y empezamos a buscar los factores
que la están produciendo. Y los infértiles son aquellos que conciben pero que no logran llevar un embarazo a término. Entonces, que también puede ser primaria o secundaria. Entonces, es necesario como médicos tener paciencia, constancia y confianza, y también a la pareja. Debe hacerse una historia clínica completa que contemple todos los antecedentes familiares, personales, no patológicos, quirúrgicos, sintomatología presente, calendario sexual, estudios previos hechos por esta causa, seguido de una exploración física completa de todos los órganos y sistemas. Luego de hacer un estudio completo de los factores físicos, médicos, metabólicos, hormonales, de los posibles factores que produzcan la esterilidad, se recomiendan medidas higiénico-dietéticas y se inicia tratamiento de las afecciones que vayan apareciendo a medida que se haga el estudio. Mientras se practican estos estudios, se les instruye en que aprendan a reconocer su fertilidad, pero como una nueva manera de vivir su sexualidad y su amor como reflejo del amor de Dios. Esto lleva al registro diario de los cambios en su percepción de días secos, días húmedos, sangrado, dolor, control de la temperatura, coito, anotar día a día por la noche los cambios observados incluso de humor, a la existencia de alguna alteración de tipo emocional. Diálogo entre los esposos. Es constructivo, es nocturno, pues la comunicación es la base del conocimiento. Se les entregan las hojas de registro de estos acontecimientos y la hoja para graficar por las mañanas el registro de la temperatura basal. Y me gusta decirles que este es un trabajo de responsabilidad compartida. La señora hace las observaciones, el esposo las anotaciones y no se dan concesiones. Ejemplo, amor, fíjate que en la mañana tuve un poquito de moco, pero después todo el día nada, húmedo, no hay concesiones. Entonces es un trabajo de equipo. No es como decía Adolfo, con la anticoncepción no hay voluntad, no hay libertad, es la mujer sofá. Aquí la pareja tiene su fertilidad consciente. Mi consejo inicial es que en el primer ciclo tengan un mes de abstinencia, para que así profundicen su diálogo y conozcan su cuerpo sin ninguna interferencia. Y esto ya dispone disposición al sacrificio y un encuentro personal con la pareja y con Dios. Es un método de evangelización conyugal. Progresivamente vamos haciendo los estudios clínicos de laboratorio y la corrección de los factores que se vayan encontrando, sean médicos, psicológicos o quirúrgicos. Si persiste la esterilidad e infertilidad, se profundizan a estudios más avanzados como genético, resonancia magnética, biología molecular, referencia a médicos de especialidades afines trabajando como un equipo multidisciplinario. Y mientras avanza el estudio se siguen evaluando y recomendando medidas higiénico-dietéticas que son de capital importancia, buscando un peso adecuado de acuerdo al índice de masa corporal, evitando la cafeína, evitando el cigarro, el alcohol, e incluso a veces hombres que tienen baja cantidad de espermas es porque hay mayor temperatura en los testículos, ya sean que sean conductores de camiones, de autobuses, trabajen en cosas térmicas o usen calzoncillos apretados. Entonces yo les digo que no usen calzoncillos para que los testículos cuelguen y se refresquen de manera natural, y también tratar de ver las condiciones de trabajo, y se consiguen embarazos, porque a veces esa fue la causa. Tratamos que la pareja tenga una vida saludable, desprovista de riesgo, con una relación armoniosa, amorosa, tranquila y equilibrada, que levante su autoestima y que sus sistemas funcionen bien y equilibradamente,
tratando de manera natural y a veces farmacológica alteraciones que le pueden sobrevivir. Si desafortunadamente nos encontramos con factores que la ciencia actual no puede resolver, por ejemplo, alteraciones genéticas, bloqueos quirúrgicos que no puedan resolverse, malformaciones genitales congénitas, enfermedades incurables, debemos ser sinceros en decir la verdad y no recomendar medidas desproporcionadas, ni moral ni éticamente inaceptables que deriven en daño, frustración o muerte de seres humanos que violentan la dignidad de las personas. Con la confianza adquirida, médico-paciente, recomendamos la adopción como método infalible de tener un miembro más en la familia. Conclusiones. Los embarazos logrados por la naprotecnología superan hasta en un 10% los logrados por la fecundación en el vidrio. Hay quienes hablan de un 60% de éxitos, contra 30% que se cubre en los mejores lugares del vidrio. Económicamente los esposos gastan menos, la mujer no corre riesgos, la intimidad de la pareja se conserva, se adquiere una nueva forma de vivir la sexualidad, la mente se abre al amor verdadero, se modifica o se mantiene la unión conyugal, se fomenta la dignidad de la pareja y hay una mejor aceptación de la adopción. Además de que gozan de mayor salud corporal, emocional y espiritual. Cuando un matrimonio acude a mi persona por este tipo de problemas, les digo, después de todas las instrucciones y explicaciones y todo, miren, de aquí van a salir con un bebé. ¿Por qué se lo digo? Porque después de tanto tratar humana, cariñosa y todo, ya las convencí que ya no puedo más y que está la adopción. Entonces, cumplí mi palabra. Ahí tienen la posibilidad de tener un bebé. A través del tiempo, poco a poco, se le va convenciendo a la pareja de la necesidad de la adopción. Hay muchos estudios. Este es un trabajo este trabajo yo lo presenté en Guadalajara y ese mismo día lo estaban presentando en Cancún. Y ahí está el reportaje, la naprotecnología alternativa para infertilidad en mujeres, en el cual se habla pues de estos éxitos hasta de un 40-60% más de lograr los embarazos. Ahí está el doctor Killers entregándole el libro de naprotecnología a su santidad Juan Pablo II, de manera que yo considero que aquí estamos hablando de evangelización para el amor. Y siempre recuerdo esto de Efesios 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El procedimiento científico perfecto para dominar la naturaleza es la obediencia a sus leyes, nos dejó el siervo de Dios, Jerome Lejeune.